Es la hora donde nos reunimos para encontrarnos con lo desconocido, para iniciarnos con lo místico. Somos discípulas de lo oculto. Bienvenidos al culto de las esotéricas. Hola a todos esotéricas y esotéricos, bienvenidos una vez más a este episodio número 8 de El culto de las esotéricas. Yo soy Jazz. Y yo soy Luisa. Y el día de hoy traemos un episodio muy misterioso. Muy interesante. Sí, muy lleno de... ¿De qué? ¿De misterio? De misticismo. De misticismo, sí, pues sí, de cosas que... sorprendentes, ¿no? Que no sabemos de dónde vienen, pero vienen y están ahí y por alguna razón funcionan. Bueno, si ustedes ya leyeron el título de este capítulo, ya sabrán de qué estamos hablando. El día de hoy vamos a hablar del chamanismo. Así es. Cuéntanos, Luisa, un poco acerca del chamanismo. Claro. El chamanismo es una práctica, para todos aquellos que no saben, es una práctica que tiene muchísimo tiempo, desde épocas prehistóricas. Una práctica de hechicería y magia que surgió en las tribus indígenas. Existe, como ya mencionaba, desde hace muchísimo tiempo y existe en todo el mundo, contrario a lo que muchas personas podrían pensar. Ha existido en todas las geografías del mundo, pero no en todos lados ha sobrevivido. Por ejemplo, se habla de que podría ser que con la cacería de brujas en Europa hayan muerto muchísimas prácticas o muchísimas formas de chamanismo tradicional que existían allá. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, de los celtas o de algunas otras regiones en España, en Portugal, en todas partes, ¿no? Porque como mencionaba, ha sido en todo el mundo. Y bueno, los chamanes son considerados un puente entre este mundo físico, este plano físico y el plano espiritual. Es decir, que son como un medio de conexión que logra que los espíritus del plano espiritual intervengan para poder solucionar los problemas del mundo tangible, ¿no? De lo que sucede aquí. Esto podría ser problemas, últimamente lo conocemos más por problemas de salud, pero originalmente en diferentes tribus y lugares también se utilizaba, por ejemplo, para tomar decisiones políticas. Uh-huh. Cuando había, por ejemplo, una guerra, los chamanes eran grandes líderes que tenían una participación militar y política, entonces también intervenían en esto. Así es. Y también algo que me llama mucho la atención es que eso está como de la mano de algo que se llama animismo. No sé si leíste tú acerca de eso. Sí leí justo del animismo. Se dice que pues están muy relacionados, como dices, no son la misma cosa, pero sí, el animismo es justo esta idea de que todo tiene un ser. Uh-huh. Todo tiene un alma, por así decirlo, de ahí viene la palabra. Uh-huh. Y llámese el río, el árbol, sí, las piedras. Sí, órale. Sí, cualquier cosa, hasta la mesa, ¿no? Yo no sé por qué, pero antes como de niña o pues incluso todavía adolescente o así me preguntaba, todavía ahora me pregunto así como, ¿qué se sentirá ser una piedra? ¿O qué se sentirá ser, no sé, haber nacido mesa, qué sé yo, ¿no? ¿Sabes? Se me figuró la película esta de Everything Everywhere All at Once, cuando son las piedras. Con las piedras. Sí, y está muy interesante la verdad porque, pues, esto, ¿cómo se dice? Fue investigado, ¿no? Por una gran persona científica, que pues todo el mundo ha escuchado hablar de esta persona y pues no vamos a entrar tanto en el tema, pero sí lo vamos a mencionar un poco y vamos a mencionar acerca de lo que él hizo y pues qué fue lo que pudo haber pasado, ¿no? Sí, bueno, ahorita lo que vamos a hablar es, primero que nada, ya explicamos muy superficialmente lo que es el chamanismo. También quisiéramos hablar un poco de los chamanes en México, que México es uno de los países en los que el chamanismo aún en nuestros días sobrevive como una práctica común, especialmente en las áreas rurales. Uh-huh. Y estas
estos conocimientos vienen desde la época precolombina, es decir, desde las culturas antes de que fuera la conquista. Realizaban este tipo de prácticas de diferentes formas, dependiendo en qué área, en qué cultura fuera, vaya. Por ejemplo, no era lo mismo las prácticas chamánicas, a pesar de que se parecían, no era lo mismo las prácticas chamánicas de los mayas, a las de los rarámuris, a las de los mexicas, etcétera, etcétera. Entonces, todavía aún en nuestros días puedes encontrar vestigios de esto con personas que aún practican esas mismas tradiciones que tenían desde hace siglos atrás. Sí, como que también gracias a esto se hizo toda una mezcolanza, ¿no? De ideas y de formas y de maneras de utilizar pues todo esto, ¿no? Las plantas, los espíritus, los dioses sobre todo. Sí, claro, porque también ahora ves a muchos chamanes que también utilizan figuras de santos o que también utilizan rezos de la religión católica, sí, claro, por y esto ejemplo. pues ya viene de la conquista y todo eso, ¿no? Porque pues antes simplemente los dioses o las plantas eran como pues lo que nos representaba y lo que nos ayudaba lo que les ayudaba a los chamanes a realizar sus rituales, ¿no? Sí, y realmente, te digo, todavía ahorita ya es como una mezcolanza. Hay chamanes ahorita que utilizan este tipo de creencias religiosas y hay otros que no, hay otros que realmente continúan pidiéndole ayuda a la Madre Tierra, pidiéndole ayuda a espíritus de guerreros pasados, entre muchas otras cosas. Además, también es muy interesante, al menos para mí es algo, me llamó mucho la atención, que hay chamanes mexicanos que han sido conocidos mundialmente por sus prácticas, por lo que hacían, por lo impresionante de sus prácticas. Y despertaban la curiosidad, como decías, hubo un científico muy conocido mexicano que abordó estos temas y los investigó, pero no fueron los únicos, no fue el único, vaya, que sintió esta curiosidad. Hubo otros, ya sea porque buscaban desmentir esto o porque realmente les parecía impresionante lo que se lograba. Claro, como escuché de un cineasta, y pues todavía como, ¿cómo se dice? El hijo de esta persona también siguió investigando y pues esto porque, pues bueno, a lo mejor no estaba del lado científico, pero estaba de otro lado en donde, por ejemplo, este llamado pues del arte que te hace más sensible, te da curiosidad a investigar este tipo de cosas. Y a experimentar. Por ejemplo, también fue el caso de Antonín Artaud en la Sierra de Chihuahua, que él fue con chamanes rarámuris a experimentar el viaje que hacían los rarámuris, justamente porque él fue uno de los creadores del surrealismo. Bueno, no de los creadores, pero de los principales precursores del surrealismo. Y llegó el punto en el que ya el surrealismo no era suficiente. Y entonces empezó a experimentar con muchas cosas. Una de ellas fue este viaje con los rarámuris. Y pues nunca es suficiente, ¿no? Y cada vez vamos por más y por más. Y porque, pues sí, o sea, cuando ya ves algo como esto, como este tipo de prácticas, pues siempre hay más y siempre te da para hacer tu trabajo, ¿no? En este caso como él. Pues llevarlo al teatro, por ejemplo, llevarlo al cine y pues llevar también a las investigaciones, ¿no? En caso de esta otra persona. Sí, también hubo músicos, bueno, se dice, obviamente de esto no tenemos como ningún registro, así que no tomen nuestra palabra como un hecho, solamente es lo que nosotros vimos en nuestra investigación. Se dice que, por ejemplo, Jimi Hendrix en algún punto llegó a venir a México a experimentar con una chamana mexicana, de la que hablaremos un poquito más adelante, y de otras figuras, tanto del cine como de la música de Estados Unidos y de Europa, que vinieron a experimentar aquí con los chamanes, a ver sus viajes. Yo creo que todos en algún momento tenemos este tipo de curiosidad, incluso de llamado, ¿no? Con todas estas prácticas a las que ya podemos tener acceso. Sí, y especialmente porque te platican, o bueno, hay tantos testigos que hablan acerca de sus experiencias tan impresionantes que no solamente son como que, sí, me eché un viajecito consumiendo tal o cual cosa, ¿no? También es como
estaba enfermo de esto y me sanaron. Estaba pasando por un momento espiritual muy difícil, psicológico muy difícil y me ayudaron. Entonces creo que pues a todos los que no somos escépticos nos llama la atención cómo es que se logra y cómo es que se siente, ¿no? A mí me encantaría saber qué es lo que llegan a sentir muchas veces las personas que trascienden de esta forma o que se conectan de esta forma con algo más. Sí, ha de ser muy, pues ha de ser muy, muy interesante sobre todo, pero también como muy, pues no sé cómo decir otra palabra, ¿no? Como muy padre. Como, pues sí, o sea, estás descubriendo otra parte de ti, otro lado de ti, estando aquí mismo, en esta realidad, pero viendo otras cosas que a simple vista no podemos ver o sentir. Y también puede ser inquietante si no lo sabes llevar y si no lo haces con alguien que sepa. Claro, también estar con las personas correctas y con las personas que te dan esa confianza, porque fíjate que yo leí algo muy bonito cuando estaba investigando sobre esto y me gustó muchísimo, sobre todo cuando escuchas esto de que, ay, me cobraron mucho y no funcionó, pagué mucho dinero y no pasó nada, ¿sabes? Perdón, o sea, siento que, como dice esta frase, un sabio no debe lucrar con su sabiduría. Me parece como muy real y no quiero decir de que, pues no, o sea, que todo sea gratis en la vida. No cobres por lo que sabes, Exacto. no es eso. Pero creo que ellos o estas personas sabias estuvieron aquí por algo y supieron cómo usarla, cómo prestarla a la gente, cómo regalar ese don. Y es que no se trata así de nadie cobre nada de sus talentos, porque pues no va por ahí, pero sí creo que cobrar por lo que sabes un cierto monto no es lo mismo que lucrar, ¿no? Y además, pues también en aquellos tiempos, o sea, la economía era otro rollo, ¿no? Que no vamos a hablar de eso, pero, o sea, era diferente, ¿no? A cómo podías vivir antes, a cómo vives ahora, que llorando, ¿no? Aquí expresándome. Sí, no, la verdad, era distinto, aunque, bueno, tomando en cuenta al menos las personas que vamos a tratar ahorita, las chamanas, al menos que de las que vamos a hablar en un momento, sí venían de un contexto muy humilde, no era como que hubieran tenido las oportunidades de estudios de otro tipo que han tenido otras personas, vaya, o incluso que hemos tenido nosotras, pero sí, la vida en aquel entonces, la economía en nuestro país era muy distinta, entonces obviamente es diferente. Y pues claro que también nacen en un lugar en donde están conectados totalmente con la naturaleza, ¿no? Con el cielo, con la tierra, con el mar. O sea, aquí en la ciudad, pues, ¿cómo tienes este tipo de contacto? Y aparte, si supongo que ese tipo de rituales, así los hagas tú, tienes que estar en un lugar donde tengas este tipo de conexión, donde puedas sentir la tierra, donde puedas ver los árboles, el cielo, donde sepas que la naturaleza es bondadosa y te va a cuidar. Sí, claro, no es la misma, obviamente, la conexión que uno puede llegar a tener con la naturaleza en un jardincito, digamos, a si estás en medio del bosque, por ejemplo, ¿no? Sí, es muy distinto. Entonces, creo que sí, influyen muchas cosas. Influye el lugar en el que nacieron, que tenían este contacto directo con la naturaleza, que también tenían este contacto con gente que también realizaba las mismas prácticas o prácticas similares, que siendo pues así como honestos, es muchísimo menos común, no que no pase, pero es muchísimo menos común que en la ciudad la gente en general acepte como ciertas prácticas a lo mejor en áreas rurales en las que es lo común, ¿no? Es una práctica totalmente normal. Es como así se cura la gente, ¿no? Como así se sanan ellos. O sea, ya tienen su propia medicina natural. Sí, claro. De hecho, en los pueblos muy pequeños, la medicina que conocemos la mayoría de los que vivimos en ciudad,
pues realmente para ellos no es tan confiable porque ellos llevan cientos de años sanándose con plantas medicinales y pues la medicina moderna realmente desacredita muchas de esas creencias a pesar de, bueno, la evidencia, ¿no? Que hay en diferentes partes del mundo, pero bueno, no vamos a entrar mucho a detalle en eso. Pero sí tienen muchas cosas que ver. Yo justo hoy estaba viendo unos mensajes como muy bonitos de chamanes, donde compartían cosas que tú podías hacer para estar bien contigo, ¿no? Para cuidar tu cuerpo, tu corazón, tu mente. Y incluso yo creo que varias de las abuelitas de los que nos escuchan, o incluso tu abuelita, mi abuelita, que nos decían así como, báñate con agua calentita cuando te sientas mal, usa este tipo de hierbitas, ponle al agua, no sé, manzanilla, lavanda, ¿qué más? Romero, o sea, este tipo de plantas que nos regalan pues paz, que nos regalan limpieza, que nos regalan no sé, tranquilidad, pues. Claro, y es que también, independiente de si tú crees que te va a sanar o no te va a sanar, hasta incluso los olores que despiden. Por ejemplo, sí. El romero cuando está en agua caliente despide un aroma muy relajante. Entonces, a lo mejor no digamos, no conozco con exactitud todas las propiedades del romero comprobadas científicamente, pero digamos, ¿no? Que a lo mejor tú no crees que te va a quitar el estrés médicamente, pero a lo mejor el olorcito sí que te ayuda a calmarte un poco, a respirar, y eso es lo que te va ayudando a sanar un poco interiormente, si no lo crees como en plan medicinal, ¿no? Como en plan que son prácticas que funcionan, vaya. Sí, y dijiste algo muy raro, muy curioso, así que no está comprobado científicamente, ¿no? Pero, o sea, en realidad, ¿quién comprobó y quién supo de estas cosas? O sea, personas que estaban cerca de estas plantas, ¿no? En aquel entonces, por ejemplo, o personas que viven en comunidades rurales o así, son quienes comprobaron esto y dijeron, huele rico o algo, ¿no? Ha de servir para esto. Y pues ya después viene todo este tipo de investigaciones y si es cierto o no es cierto, está comprobado o no, ¿sabes? Qué raro, sí, claro. Es como curioso, pues. Claro, de hecho, a cada ratito salen investigaciones de que los científicos de Harvard acaban de hacer un estudio en el que recomiendan tomarte, no sé, un té de manzanilla a tal hora y te ayuda para tal, tal y tal. Y son justo las mismas prácticas que ya tenían nuestras abuelitas, nuestras bisabuelitas. Pero a lo que me refería con científicamente era que yo al menos no tengo conocimiento de todo. Sí, se entiende, o sea, es método es como científico, claro. Ajá, es como raro escuchar este tipo de cosas, ¿no? Porque cuando hablamos de este tipo de plantas medicinales, pues ya es como, bueno, ¿quiénes fueron esas primeras personas que tuvieron ese acercamiento a estas plantas o descubrieron esto, ¿no? No sé, es raro. Claro, y realmente si te pones a pensarlo, digo así, de una forma como muy fría, digamos, los médicos hace unos cuantos siglos eran considerados charlatanes también. Entonces, así que tú digas, híjole, los médicos siempre han tenido una gran reputación en la vida, pues no, porque también hubo un tiempo en el que no se creía en la medicina. Hay ciertas ciencias que llevan muy poquito tiempo de ser estudiadas, como la psicología, por ejemplo, que lleva poquito más de 100 años apenas de investigación. Entonces, obviamente hay muchas cosas que ahorita tal vez nosotros digamos, no, es charlatanería, y a lo mejor en 50 años nos dicen, ¿sabes qué? Sí tenían razón. Exacto. Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos hablando de estos chamanes más conocidos en México? Sí. Y pues qué es lo que hacían, ¿no? ¿Cuáles eran sus dones y cómo los utilizaban para bienes o para males? Bueno, aquí vamos a hablar más de gente que usaba sus dones para bien. Entonces, sí, ¿con quién vamos a empezar? Realmente nos vamos a enfocar justo en personas que fueron famosas por lo que hicieron bien, vaya. No nos vamos a ir a hablar, debe haber, siempre hay, pero nos vamos a enfocar para poder abordarlos a fondo. Yo digo que empezamos con María Sabina, ¿qué te parece? Va. Ella me cae bien.
Sí, a mí también. Bueno, pues María Sabina, para todos aquellos que no la conocen, fue conocida como la sabia de los hongos o la santa de los hongos incluso. Mucha gente la tenía como santa por su gran conocimiento y su gran poder de curación. Ella nació en Huautla de Jiménez, Oaxaca, hace ya bastante tiempo, en 1894. O sea, hace 2 siglos. Ok. O sea, bueno. Confiemos en los cálculos de Luisa. No. O sea, en cuestión, no hace 2 siglos exactamente, sino en cuestión en el siglo XIX. Ajá. ¿Sí? Ok. Y bueno, ella era parte del pueblo mazateco, que es un pueblo que vive en una sierra al norte de Oaxaca. Cuando ella era niña, cuando tenía solo 3 años, falleció su papá. Y dicen que algunos de sus familiares eran chamanes y que incluso intentaron salvar al papá, evitar la muerte del papá, porque decían, al menos eso fue lo que leí, que él sufría de una maldición, incluso antes de que ella hubiera nacido. Uh-huh. Entonces, bueno, como la gran mayoría, por desgracia, de las personas que nacieron en los pueblos indígenas, pues vivían en pobreza. No recibió una educación formal, especialmente en aquel tiempo en el que la educación era difícil de conseguir, mucho más si estabas en un pueblo. Entonces ella se dedicaba pues a lo agrícola, creció en la familia de sus abuelos maternos junto con su mamá y su hermana y se dedicaba pues a las tareas que le daban de cuidar las plantitas, de pasear a los animales de ganado, vaya. Uh-huh. Y entonces ella narró que la primera vez que ella tuvo un contacto con los hongos fue cuando tenía 7 años, que estuvo en una ceremonia en la que estaban curando a uno de sus tíos, haciendo un ritual chamánico, curando a uno de sus tíos. En ese momento ella no consumió, pero los vio. Y tiempo después... Y como todo niño curioso, ¿no? Y estás ahí a ver, ¿qué es esto? Y mira cómo se ve y por qué se lo comen. Y pues es que también, pues qué tipo de forma, ¿no? Tenían, era como... Pues es curioso, a mí este tipo de, setitas, para decirle de alguna forma, es curiosa, ¿no? Cómo tiene distintos colores, distintas formas, distintos tamaños y pues sí te llama la atención, la verdad. Sí, de verdad los hongos son bastante interesantes. Yo he consumido los que no son con ningún efecto psicotrópico. Los champis. Los champis. No, champiñones. Los champiñones normales. He consumido unos que no sé si así se llaman en el resto del país, pero en la sierra de Chihuahua le llaman orejas, que son unos hongos grandes Uh-huh. y son muy buenos, pero pues digo, no tienen ningún efecto más allá de comértelos, ¿no? Uh-huh. Pero pues me imagino que estos que estaban utilizando en este ritual pues no eran de esos hongos, ¿verdad? No eran de esas setitas. Entonces, le llamaron la atención obviamente y tiempo después con su hermana los encontró por accidente mientras paseaba a los animales y decidieron recogerlos y decidieron probarlos. Y pues bueno, en esta ocasión, ellas que lo comieron, dicen que lloraron y rieron y pues no sé, debieron haber visto, escuchado, sentido varias cosas y más como decíamos, si estás en este lugar de naturaleza, justo con el contacto de la tierra, pues qué cosas no puedes haber visto, ¿no? Claro, y además creo que deben haber visto y sentido algo bonito porque su interés por ellos aumentó. Si hubiera sido algo como feo, como un mal viaje, yo creo que no hubiera vuelto a acercarse a ellos, al menos yo no lo haría. Uh-huh. Yo siento que este tipo de hongos no son malos, o sea, ella los llamaba niños santos Uh-huh. y creo que son muy nobles y te muestran lo bonito que es la vida y el lugar en donde estás viviendo, la tierra, ¿no? Que hay muchísimas cosas que a tu simple vista no puedes ver, pero están ahí siempre, siempre, siempre. En tu casa, afuera, en las montañas,
en el río, no lo sé. Yo tengo, bueno, es una amiga me contó sobre que consumió este tipo de setas y pues fue una experiencia muy bonita. Esta amiga tenía muchos miedos a muchas cosas, sobre todo en su carrera, y sobre todo como dentro de ella misma, como su cuerpo, su piel, su rostro, todo, ¿sabes? Un conjunto de inseguridades. Ujú. Y pues ella dice que está, pues tal vez si no de acuerdo. Bueno, creo que todavía no había escuchado hablar de María Sabina cuando hizo esto, pero, pero sí, es totalmente cierto lo que María Sabina dice acerca de esto. Te ayuda a sanar y a sentirte bien contigo misma, a curar varias cosas. Igual y no estás enfermo, ¿no? Pero igual y tienes depresión o igual y tienes pues muchas inseguridades que ha sido, eh, pues sí, Acumulando, ¿no? ajá, en tu vida. Y gracias a esto, ella dice que vio su cuerpo de otra forma, vio el mundo de otra forma, vio la vida de otra forma, ¿no? Entonces, el miedo es muy chiquito. El miedo, el miedo está porque la palabra miedo existe. Entonces, el miedo existe, pero en sí no es nada. O sea, no es nada y no te puede detener y puedes hacer lo que tú quieras y tu cuerpo es hermoso. Entonces, ella lo que vio, sí vio hasta duendes, vio brujas y sabe dónde viven. Entonces, sí puedes ver muchas cosas. Y creo que también tiene mucho que ver cómo te acercas a ellos, ¿no? Porque yo sí he conocido personas que dicen haber tenido un viaje, un mal viaje, ¿no? Pero eh, al menos yo lo deduzco, no sé si sea el caso, que tiene mucho que ver el estado en el que ellos estaban, porque obviamente este tipo de consumo, los chamanes y las culturas indígenas de nuestro país lo hacen de una forma ritual muy especial. No es nada más así como que, ah, sí, ponte bien loco, para nada. O sea, Ujú, para ellos es algo importante a lo que le tienes que mostrar respeto claro. y entonces si tú lo haces nada más como con una falta de respeto, por así decirlo, o nada más por diversión, pues a lo mejor, al menos eso es lo que yo deduzco de las personas que me han contado que no les fue muy bien, Ujú, que fue en un estado de nada más divertirte y no de sanar. ujú. Y pues te muestra qué es lo que tienes que sanar y a lo mejor si tú estás en evasión no te gusta verlo. Sí, exacto. O sea, creo que tienes que estar preparado para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque, o sea, quieras o no, como dices, varias personas que han tenido diferentes experiencias, pues te causa miedo, o sea, te causa pues esa incertidumbre de que no sabes qué va a pasar. Y pues no, o sea, al contrario, esta amiga sí dice que vio cosas así como, más, así como, ay no, hay gente mala, hay sombras malas, porque sí las hay. En el mundo visiblemente las podemos ver, sí las hay. Y obviamente en el mundo que no vemos, en la realidad que no es visible ante nuestros ojos, también lo hay, ¿no? Ujú. También existen este tipo de energías bajas y malas. Entonces, pues sí la sintió, pero era como más cosas más bonitas, ¿no? Ujú. Ella recuerda que había una música que tenían los vecinos y la música se sentía más intensa, o sea, con un volumen más fuerte, pero era una música tan bonita. Había una familia ahí y la familia se estaba riendo y era como, wow, o sea, qué bonito todo, qué bonita la familia, qué bonitos los árboles, la comida era como, y eran frutas, entonces era como, qué bonito está todo, ¿no? Como apreciar y ver que toda tu vida, pues te has quejado de muchas cosas, que has renegado, que te has sentido triste, que te has sentido enojado y pues ahora gracias a esto, pues ves que todo es como muy lindo. O sea, Mejor de lo que pensabas, ¿no? exacto. Entonces yo creo que María Sabina sintió algo así o similar. Entonces de ahí empezó a trabajar con este tipo de hongos
Y pues fue gracias a que su hermana se encontraba enferma y no había nadie que encontrara una cura. Ya todo el mundo le decía, no, es que ya no se puede, se va a morir, ella ya no está bien, así, ¿no? Entonces ella dijo, no se puede morir, ella va a vivir. Y fue gracias a esto que su hermana siguió viva. Sí, y luego un tiempo después estuvo practicando este tipo de sanación, están entrando en este trance, vaya, que ella obtenía gracias a estas setas. Y un tiempo después se casó. Entonces ella tuvo, bueno, no tuvo, pues tuvo que, por las creencias, que parar su práctica porque se creía que para poder ejercer la práctica chamánica con las setas, ella necesitaba ser célibe. Entonces, pues como estaba casada, no era posible. Y entonces paró ese tiempo de ejercer y se casó justo esto fue a los 30 años, fue la segunda vez que se casó, ella ya había enviudado, pues tú sabes, en aquel tiempo las casaban bien chiquitas, ni siquiera por gusto, todavía ahora por desgracia en algunas partes. Entonces, ella había enviudado, se volvió a casar y fue cuando se volvió a casar que aprendió más aún de lo que ya sabía porque justo se casó con un brujo llamado Marcial. Y este fue el que ella ya tenía su conocimiento, obviamente, ¿no? Pero le enseñó muchas más cosas de lo que ella ya conocía. Incluso se dice que él llegó a empezar a tener envidia de ella, de los grandes conocimientos. Ni cómo decir que no. Pues sí. Pero sí, empezó a tener envidia, por desgracia, a veces pasa, de los grandes conocimientos y la gran habilidad que ella estaba mostrando. Y entonces comenzó a agredirla tanto física como verbalmente. Y ella dice que ella solamente soportó esto gracias a sus amados honguitos. O sea que todo este sufrimiento que ella llegó a tener fue soportable gracias a todo aquello que ella podía ver más allá. Sí, y además, pues, la música que también, se dice que ella utilizaba cantos sanadores, ¿no? Entonces, como te digo, o sea, mi amiga escuchaba también una música, entonces digo, se relaciona un poco, ¿no? No sé, tal vez la música era diferente porque, pues sí, no sabemos. Pero sí, o sea, la música tiene cosas sanadoras y más los efectos de los niños santos, pues me imagino que le ayudó bastante, ¿no? Y además es que sí hay como seres, ¿no? Seres buenos que están ahí, y que a lo mejor son seres especiales que tú ya vienes cargando desde hace mucho tiempo, que como decimos, no puedes ver a simple vista. O sea, insisto con eso, gracias a esta experiencia, bueno, a la experiencia que me contaron, sí puedes entender ese tipo de cosas, ¿no? Lo relacionas, claro. Claro. Sí, de hecho, ella durante las veladas estas nocturnas que tenía ingería los honguitos y ella decía que eso era lo que le permitía conectarse con sus dioses, lo cual ella estaba en Oaxaca y esta misma creencia es una creencia que tienen, por ejemplo, los rarámuris en Chihuahua, al menos son de los que yo conozco que la tienen. Que por ejemplo cuando consumen, que hacen sus grandes fiestas de consumo de un honguito muy conocido. ¿El abuelo? ¿Cómo le dicen? El abuelo, ajá. Ellos, creen que el abuelo es para conectar con Dios. Ellos lo ven algo similar a lo que los cristianos ven como la comunión, como la hostia. Ok. O sea, para ellos es comer una parte de Dios y conectar con Él. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque están bastante lejos y nos vamos todavía más allá. Es una creencia que también tienen en otras partes del mundo todavía más alejadas. Y pues a uno le hace pensar, ¿no? ¿Por qué son tan parecidas estas creencias en lugares tan diferentes, con contextos tan distintos? Al menos a mí siempre se me ha hecho muy impresionante. Pero es que al fin y al cabo, es lo mismo. O sea, los niños santos son lo mismo aquí y en cualquier lugar, ¿no? El abuelo es aquí y en todos lados el abuelo. O sea, sí, claro. Son los mismos efectos y es para lo mismo. O sea, a lo mejor, y como dices, ya también depende mucho de cada persona, cómo esté por dentro, cómo esté por fuera, cómo vea el mundo
y lo preparado que esté para recibir ese tipo de plantitas que nos regala la tierra. Naturaleza, sí. Y bueno, María Sabina en su ritual, ella, como ya mencionabas, cantaba. Y con cantos ella le pedía a las ánimas, a los espíritus, el poder para enfrentar el mal. O sea, todas estas enfermedades que ella curaba, ella los veía como el mal acechando o afectando a la persona, ¿no? Y encontré algo que me encantó, se me hizo tan bonito que los versos de su canto eran tan bonitos y tan reveladores y tan hermosos que los recogieron en documentales, en grabaciones, en libros de antropología, de poesía. O sea, incluso había personas que decían que era una gran poeta, que no la, o sea, fuera de considerarla una gran chamana, también la consideraban una poeta y encontré algo que ella decía que se me hace muy bonito, que decía, mi destino era curar con el lenguaje de los niños santos, lo que mencionabas. Soy la que lee, la que interpreta. O sea que realmente para ella solamente está convirtiendo el lenguaje de los honguitos a nuestra realidad. Qué bonito. Sí, y hay escritos de ella, les recomiendo realmente que vayan a internet, que busquen en Google María Sabina, cantos, y les van a salir muchísimas poesías, realmente es poesía. O sea, para mí es muy bonito leerla. Me imagino que haberlo escuchado de viva voz ha de haber sido muy, muy bueno. Sí, sí, la verdad que sí. Pues ojalá, tal vez en nuestras vidas pasadas nos tocó. Nos tocó ir con alguno de estos chamanes y poder curarnos, y por eso estamos aquí siendo artistas. Tal vez por eso estamos aquí queriendo encontrar la conexión. Así es. Y pues bueno, ¿qué más decimos? ¿Qué más podemos decir de María Sabina? ¿Qué tienes? Bueno, pues ella creía que había un mundo más allá del nuestro, como todos los chamanes realmente. Y decía que este mundo, a pesar de que era más allá del nuestro, estaba muy cercano. Simplemente no podíamos verlo, que es justo lo que dices, ¿no? Es lo que digo y estoy repitiendo, ¿no? Que hay una realidad que no es visible a nuestros ojos, pero está aquí. Y ella decía que ahí es donde vive Dios, ahí es donde vive el muerto y ahí es donde viven los santos. O sea, este mundo al que ella se refiere es lo que a lo mejor personas de otras creencias veríamos como el cielo, ¿no? Como el más allá. Vaya, y decía que este mundo es un mundo donde todo ha pasado, donde ya se sabe todo, que este mundo habla, este mundo tiene un idioma propio. Así y ella solamente informaba lo que este mundo estaba diciendo. Que el honguito la tomaba de la mano, la llevaba a este mundo en el que todo se sabe, y ahí estaban los hongos sagrados. O sea, no eran los que ella consumía, sino ahí se encontraban en este mundo invisible. Y entonces cuando ella estaba en este mundo, ella podía escucharlos hablar y les entendía. Y entonces ella les preguntaba y ellos les contestaban. Entonces, por ejemplo, en el caso de una sanación, ella les preguntaba qué mal tenía la persona y ellos le respondían. Entonces, cuando ella volvía de este plano espiritual, de este trance, ella ya sabía qué tenía la persona y cómo tratarla y cómo ayudarla. Entonces, es muy impresionante. O sea, realmente a mí me parece, digo, un médico tiene que mandarte a hacer análisis y a veces aún ni así te pueden atinar, que no demérito a los médicos. Solamente creo que es muy impresionante esto que lograba María Sabina, por ejemplo. Claro. Claro, y es que pues ella venía pues de esta familia de chamanes, ¿no? Y pues insisto, es que depende mucho del lugar, ¿no? De tus creencias, de todo lo que estés rodeado, y pues sí creo que afuera hay mucho misterio, o sea, muchas cosas. O sea, también leí algo así que decía, habla con los animales y ellos te van a entender, y un día tú vas a poder entender su idioma también. Entonces, pues sí, esto también está muy, muy bonito, ¿no? Porque quién no se pone a platicar con sus mascotas, ¿no? Pero imagínate en el exterior, no sé, hablar con una mariposa o con un pájaro o con un ave, con
una vaca. ¿Tú no lo haces? Ay. Pues sí, pero leer esto Sí, no, es... así de esta manera de que te digan, habla con los animales y ellos hablarán contigo, es muy poderoso. No, y también con las plantas. De hecho, hay bastantes... Ujú. Incluso hay estudios de científicos que no creen en estas cosas, pero que han notado, por ejemplo, que las plantas reaccionan a cómo les hablas o a la música que hay a su alrededor. Entonces eso ya te habla, a lo mejor independiente de si no crees en los chamanes o si no crees en el Ujú. animismo o si no crees en todo esto, ya te habla de que la forma de comunicarnos con los demás seres vivos afecta. De alguna forma, pero les afecta. Entonces, pues sí, este es lo que tenemos de de María Sabina. Realmente es un tema muy interesante. Hay documentales de ella, eh, hay muchos libros que se han escrito con sus diferentes conocimientos y obviamente hay otras personas que la siguen intentando aprender de sus conocimientos para Ujú. poder realizar estas prácticas. Sí, qué bonito, ¿no? O sea, ojalá nos hubiera tocado Sí, tener porque... este tipo de personas cerca y en nuestros tiempos. Y es que hay personas, Sí, sigue sí. habiendo chamanes, pero también dicen que no es tan fácil llegar a ellos. Porque pues Ujú. sí, por desgracia, por Por desgracia, desgracia se fueron utilizando de manera pues, muy fea, o sea, también se fueron por otro lado, ¿no? Pero bueno, pero ni siquiera los reales, o sea, ese es el exacto. problema. Y además también, por desgracia, uno muchas veces se ataca a lo que no se entiende. Ujú. Y creo que eso también nos pasa mucho, que todos los que no crecimos en este ambiente o así, simplemente decimos así como creencias de gente como Ujú. solamente porque tú no lo entiendes o porque tú no lo Exacto, has vivido. exacto. Ujú. Sí, es difícil. Y bueno, dinos, vamos a continuar con Mamá Pachita. Bueno, yo quería mencionar a alguien que me parece algo muy, bueno, como no traigo, no encontré muchísimo de esta persona, pero me llamó mucho la atención porque sí hay personas, también venía leyendo que pues sí, o sea, te pasa que ves a alguien y te dice, estás estresado o con el simple hecho de tocarte o verte o ya te dice así como te sientes mal, tienes esto, tienes aquello, o sea, también esos son, digo yo, dones chamánicos, ¿no? Tal vez. Personas que ven mucho más allá Ujú. y que no es nada más como porque sean empáticos, sino realmente saben más. Sí, bueno, mencionando a don Iván Ramón, que desde los 5 años era poseído por seres espirituales, él tenía el don de percibir la vibra de las personas a través de sus dedos. Mm. Entonces, o sea, eso me parece muy interesante. Al mismo tiempo que utilizaba un listón que tan solo al tocarlo le ayudaba a enviar mensajes al ser espiritual y este le daba una señal de si la persona podía ser curada o estaba destinada a morir. Claro, Está súper loco, ¿no? sí, y eso que dices me recordó mucho también a disculpa, me recordó mucho a este otro señor que investigaba, el científico, del que lo haremos un poco más adelante, que era Rodolfo López, si no recuerdo mal el nombre, que también él llegaba al punto de decir, ok, vamos a ver qué es lo que tienes, y entonces empezaba su ritual y ahí determinaba, ¿sabes qué? Sí, sí te puedo ayudar. Ujú, ¿Sabes qué? No, lo que ujú. tienes ya no está dentro de lo que yo puedo hacer. Porque digo, eso es algo que cualquier persona que cura también tiene que conocer, ¿no? A lo mejor habrá quienes son impresionantemente buenos y nunca lo han tenido que decir, ¿no? Ujú. Pero, pero sí me imagino que debe ser muy importante también reconocer cuáles son tus límites para no ir a dañar más de lo que ayudas. Sí, él también era de Oaxaca Ujú. y pues no sé, o sea, yo lo leí y se me hizo muy interesante cómo, o sea, cómo puedes ver a una persona, sus dedos, sus manos y no sé, saber cómo es la persona y cómo está por dentro, cómo se siente, qué es lo que va a pasar con esta persona.
Digo, hay distintos tipos de chamanes y creo que él también tenía un linaje, pero hay diferentes dones, ¿no? A lo que me refiero. Sí, y diferentes maneras de usarlo y de sanar. Y de hecho todos los chamanes, bueno, al menos los que nosotros vamos a tratar aquí, sus dones eran diferentes, su forma de tratar las cosas eran diferentes, porque obviamente su forma de conectar era también distinta. No es lo mismo María Sabina, perdón, que utilizaba justo los honguitos para llegar a este nivel de trance y poder comunicarse con este más allá y poder traer las respuestas que necesitaba a, por ejemplo, como mencionas a don Iván Ramón, que él con sus dedos lo lograba, u otros tantos chamanes que hay que utilizan a lo mejor frotar tus brazos, a lo mejor ver tus ojos, a lo mejor hablar contigo, porque también hay algunos que utilizan una especie como de psicoterapia en la que hablan contigo y es como determinan, es muy impresionante la verdad, estos dones y el bien que muchos de ellos han logrado con ellos. Sí, él nació chamán, pero él no lo sabía. Y tampoco su familia. Y desde pequeño evidenciaba estas capacidades fuera de lo normal. Y un día su tía lo escuchó llorar muchísimo, con un tono de voz como adulto, dice. Y entonces le llevó a un sacerdote, pues, para que sacara al demonio de su ser. Entonces, pues ahí se dieron cuenta que era la reencarnación de su bisabuelo por parte de su padre. Y Antonio, del que le habían contado que sanaba a la gente. Antonio era su bisabuelo, que sanaba a la gente mediante el uso de velas. Entonces, pues, qué loco, ¿no? Y también se dice que él se formó con la famosa Doña Pachita, Mamá Pachita, de la que vamos a hablar. Ajá. Pero pues no están, pues, en realidad seguros, ¿verdad? Pues no lo dudo, digo, porque realmente ella, ahora que vamos a tocar un poco más de Mamá Pachita, ella tenía ayudantes, entonces tal vez pudo haber sido algún ayudante o simplemente que quiso aprender más, ¿no? Y que, pues según lo que tengo entendido, ella ayudaba a los que quisieran ser ayudados. E incluso a mí algo que se me hizo muy interesante en Mamá Pachita era que utilizaba las mismas creencias, el mismo sistema de creencias de sus pacientes para ayudarles. O sea, por ejemplo, si yo llegaba y le decía que yo era bien católica y que yo creía en Dios, en el Dios cristiano, ¿no? Ella me daba rezos católicos y me daba santos a quienes rezarle, porque realmente ella no era como que dijera, no, tienes que creer lo que yo creo para que yo te pueda curar. O sea, también no estás como para imponer y creo que eso era súper entendido de parte de ella. Que no estaba ahí para decir, no, es que aquí vienes conmigo y vas a creer porque yo le soy esto o le rezo a tal o yo sano con esto, exacto. O sea, era abierta y era, ¿cómo se dice? Se moldeaba a las necesidades del paciente, ¿no? Sí, porque a final de cuentas lo que quería era ayudarles. Entonces, bueno, ya ahora que estamos pasando por Mamá Pachita, para todos aquellos que no lo conozcan, que realmente creo que si alguna vez han leído de chamanismo en México, por lo menos cruzaron su nombre. Pero bueno, es conocida como la chamana más poderosa de México. Esto es porque ella realizaba una práctica muy extraña, muy impresionante para todos los que no sabemos mucho de esto, que era realizar cirugías express, por así decirlo, y sin ningún método de anestesia, sin ningún método antiséptico, sin ningún cuidado higiénico del que uno tendría, por ejemplo, en un hospital. Ella hacía trasplantes, así, sin más. Entonces, pues bueno, ella nació en Parral, Chihuahua, paisana. Nació alrededor del año 1900 y nació como Bárbara Guerrero.
Ella, bueno, según las investigaciones de nuestro querido científico que trataremos un poquitito más adelante, ella fue abandonada por sus padres cuando estaba muy chica y entonces fue criada por un afrodescendiente llamado Charles, que fue el que le enseñó a observar la luna y a sanar. O sea, con él fue con el que tuvo sus primeros aprendizajes de chamanismo. Yo nada más encontré que era afrodescendiente, no sé de qué parte vaya, porque, por ejemplo, esta pues en realidad creo que no hay muy poco, ¿no? Muy poca información sobre esta persona. En realidad esta práctica yo leí que es muy común todavía hoy en día y es aceptada en Filipinas. Esta práctica que ella realizaba es aceptada allá desde los años 50 y es común. Entonces, obviamente no es aceptada por todos, ¿no? Pero a lo que me refiero es que es mucho más que aquí en México, por ejemplo. Y bueno, cuando ella era pequeña, ella decía que empezó a escuchar voces. Desde muy chica empezó a escuchar voces y a entrar en trances. Y en estos trances ella decía que estaba siendo poseída por una entidad a la que ella le llamaba el hermanito. ¿Sí? Y entonces, ya mucho más adelante, ella identificaría a esta entidad como Cuauhtémoc, el último emperador mexica, el último Tlatoani. Y pues bueno, digo, para empezar desde ahí está bien interesante que para empezar ella nació en Chihuahua, bastante lejos de los mexicas. Sí. Y esta era la entidad que la poseía ella desde niña. Y pues bueno, cuando ya tenía 10 años, ella ya empezaba a demostrar una habilidad para sanar a las personas. O sea, desde los 10 años, imagínate. Claro. Y, ¿sí? No, o sea, pues ella nació en la sierra, supongo, ¿no? No realmente, En Parral. pero ajá, cerca de la sierra y Parral, pues digo, sí, ahorita todavía es una ciudad muy pequeña, ahora imagínate en aquel entonces O sea, debe eso ser... me refiero a que, imagínate allá, vuelvo a lo mismo, dentro de esta cercanía de la naturaleza y de los dioses y de, pues sí. Sí, Y y con luego un viene guía. para acá, y luego es criada por Charles, afroamericano es, Afrodescendiente, ajá. afrodescendiente, quien pues supongo que también era un gran sabio, pues, un gran brujo tal vez. Por lo menos fue un gran guía porque Exacto. ha O sea, le enseñó cuidado de él. muchas cosas. Exacto. Y luego viene y empieza a escuchar estas voces y viene acá a la Ciudad de México donde estaba ¿qué? Para que viniera a Ciudad de México ya había pasó bastante tiempo. En Parral fue donde ya empezó. Pero me refiero a la conexión. Ah, ya, Me la refiero conexión a con este el tipo de Tlatoani. cosas, este Sí. tipo de conexiones que desde niña tenía, pero nació en este lugar lleno de donde también pertenece el abuelo. Tal vez si no tenía tanta relación aquí con esto, pero digo, o sea, hay muchas como coincidencias, pues. Sí. De hecho, creo que ya con el solo hecho de haber nacido en una comunidad no tan cercana al escepticismo, porque mientras más cerca estás de las ciudades, más escepticismo hay. Al menos en mi experiencia, ¿no? Sí. Y justo antes de venirse a Ciudad de México, ella vivió con muchas carencias, como la gran mayoría de los chamanes, ¿no? Se dice que ella trabajó como cabaretera, que vendió boletos de lotería, que cantaba en el transporte público. Y esto pues obviamente era porque necesitaba dinero para subsistir como la gran mayoría de las personas, bueno, como todos nosotros. Y entonces se dice que este tipo de carencias con las que ella creció, en lugar de pues hacerle la vida difícil de alguna forma, le dieron esta fortaleza para que ella lograra ser la persona que logró ser y lograra querer ayudar a más personas cada vez. Entonces, pues sí, como mencionabas, ella se vino a vivir a Ciudad de México en la década de los 70s, a inicios de los 70s, a una casa muy interesante. Todos queremos vivir en ese edificio, la verdad. Está hermoso. Pero, bueno, esta casa... Pero están bien caras las rentas ahí, güey. Todas las rentas están caras. Pues sí, pero no manches. Bueno. Después de que ya lloramos nuestra pobreza.
Pero no, sí, pues es que está en la colonia Roma. Entonces, la colonia Roma en Ciudad de México, como la gran mayoría de las personas de, al menos el país México, saben, es una colonia, pues, no digamos de las más caras, porque bueno, fuera que eso fuera lo más caro, pero sí es una colonia que está muy céntrica, entonces es bastante, Ujú. sí, costoso vivir ahí. Además, son edificios antiguos, Sí. muy bonitos, con habitaciones muy grandes y demás, entonces obviamente eso también sube el costo, ¿no? Pero bueno, ella vivía en esta llamada Casa de las Brujas, que está enfrente de la Plaza Río de Janeiro. Ujú. Y bueno, de por sí ya el edificio es de ladrillo, tiene un aspecto bien spooky porque lo ves y sí da una vibra como todos los edificios antiguos, ¿no? Pero dicen que en esta casa, además de ello, tiene como que una energía, incluso desde antes de que falleciera mamá Pachita, que tenía una Ujú. energía extraña, pero que después de que falleció mamá de Pachita hay personas que aseguran haberla visto, asomada por la ventana, ahí viendo hacia la plaza, con una mirada como severa, como preocupada. Entonces, no sé qué tan cierto sea esto, yo nunca lo he visto, pero lo leí y dije yo, ahora más quiero ir a ver. Vamos a hacer investigación de campo. Sí, vamos a tener que ir para allá. Pero sí, y justo en este mismo edificio fue donde falleció. Y bueno, de hecho, justo quería mencionar que este edificio pertenecía al primo de una familiar que fue operada por mamá Pachita. Más adelante espero poderles traer la historia de ella. Realmente se la tengo que preguntar, porque yo me acabo de enterar que esto había sucedido. Sí, nos Pero quedamos así de... sí, la ¿Qué? verdad es que sí me quedé de, no puede ser, porque sí, que esa casa era de uno de sus primos y ella la operaron ahí, justo en esa casa. Y también, pues, me contaron que los ¿Estará, restos, perdóname, estará igual el edificio que antes? pues, O sea, el edificio sí está igual, ujú, pero, o sea, más bien, quiero decir, como el interior. la distribución, Ajá. no sé, porque como está en la colonia Roma, hay muchos cambios por lo comercial de la zona. Entonces no sabría, tendremos que ir a verla. Así como, no sé, como saber cuál era su lugar, ¿no? Donde ella exactamente estaba viviendo y donde realizaba estas prácticas. Imagínate estar ahí en ese lugar y sentir todo este tipo de cosas. Si eres muy sensible, claro, ¿verdad? Y además también, no sé, creo que no son cosas que se sentirían así como malas. ¿O Sí, tú no, qué claro. piensas? No, yo tampoco creo que se sentirían malas, porque al menos yo creo que cualquier persona que ha dedicado su vida a ayudar a otros, pues no va a dedicar su eternidad muerta a atormentarlos o a hacerles daño, ¿no? Eso creo yo. Ujú. Pero bueno, sí, en ese tiempo, en los 70s, ella ofrecía ahí sus consultas. Decían que antes de que iniciara con su procedimiento, ella tenía una rutina muy específica para prepararse, que se sentaba en una silla frente a un altar que tenía en su consultorio y cerraba los ojos y respiraba tranquilamente hasta que escuchaba un zumbido en sus oídos. Ujú. Y cuando ya ella escuchaba el zumbido, ella decía que era lo que le indicaba que estaba a punto de tener el cambio de conciencia, y entonces ella solamente se dejaba llevar y entonces ya comenzaba con las prácticas de sanación. Lo más impresionante de estas prácticas de sanación es que, como les mencionaba, eran unas cirugías muy raras, o sea, raras en el sentido de que inexplicables para cualquier persona que se ha dedicado a la medicina de cualquier forma. Eran unas cirugías consideradas milagrosas porque ella abría a sus pacientes con un cuchillo viejo de casa, Ujú. que incluso dicen que tenía tape alrededor del mango, o sea, de que Ujú. ni siquiera estaba nuevo, ¿sabes? Ajá. Y los abría con este cuchillo y colocaba con uno de sus dedos, abría más, ¿no? O sea, intentaba hacer la abertura vaya más grande y extraía órganos dañados. Ujú. Y luego colocaba órganos nuevos que, según los testigos, ella materializaba de la nada.
O sea, no era como que, sí, hubo un donador, como en un hospital, ¿no? Que, llegó ya la donación, sí, vamos a cambiarlo. No. Que los materializaba de la nada estos órganos nuevos y entonces ya los insertaba, ¿no? En el paciente de una forma, pues, rudimentaria con sus manos. Y entonces... Creo que ni siquiera veía, o sea, como que ni siquiera era cuidadosa. O sea, me refiero a como no sabía dónde colocarlos. Sí, no era así como que, estaba del lado derecho más, entonces... Ajá, sí, como que aquí va, ¿no? Ajá, sí. O sea, simplemente era como, ¡pup!, lo metía y ya. Sí, y también otra de las cosas es que ella tenía debilidad visual. Ella no veía tan bien, esto más bien por la edad, no tanto, y que ella no operaba con luces fuertes, porque ella decía que las luces brillantes dañaban los órganos. Entonces operaba a la luz de las velas o con luces muy tenues para que no se dañaran los órganos. Entonces digo, eso está súper impresionante. Como dices, ni siquiera se fijaba, era con las manos, cortando... O sea, en cualquier situación que yo decidiera hacer eso, desvivo al pobre paciente, ¿no? O sea... Sí, no manches, o sea, ¿quién? O sea... Pues sí, es increíble, o sea, es increíble, es como, no puede ser. Claro, y realmente cualquiera que escuchara esto diría, están exagerando, pero hubo muchas personas escépticas que fueron justo a ver esto porque no lo creían y terminaron impresionados. De hecho, tengo una historia, un testimonio de un investigador paranormal que se sometió a una de estas cirugías y contó su historia. Entonces, se las voy a compartir aquí. Por favor. Dice, bueno, para empezar, les quiero compartir primero el nombre. Era Andrija Puharich. Él era un investigador paranormal de Estados Unidos y pues tenía sus propios pacientes, ¿no? Él tenía sus propias prácticas. Y obviamente había escuchado de Mamá Pachita pues por la fama que se extendió de ella alrededor del mundo. Y entonces nos contó esta historia. Decidí someterme a esta cirugía yo mismo antes de permitir que cualquiera de mis propios pacientes fuera operado por Pachita. Durante 2 años había estado sufriendo la aparición gradual de un crecimiento óseo esponjoso en ambos oídos, lo que provocaba una pérdida progresiva de la audición. La operación fue para corregir esto. No me hipnotizaron antes de la operación, ni me dieron ningún medicamento. Me acosté en la camilla y me pusieron algodones alrededor de la oreja para absorber el sangrado. Estuvieron presentes 3 testigos, uno de los cuales tomó fotografías. Sosteniendo el cuchillo en su mano derecha, Pachita insertó rápidamente 3 pulgadas de la hoja del cuchillo en el canal auditivo derecho. El dedo índice de su mano izquierda guió la hoja. El dolor era agudo. Sin embargo, no grité, ni traté de evitar el cuchillo, aunque sentí como si la punta de la hoja hubiera penetrado en el tímpano. Después de sostener el bisturí en el canal auditivo, es decir, este cuchillo, durante unos 40 segundos, Pachita lo retiró y el dolor cesó de inmediato. La oreja izquierda fue operada de una forma similar. Esta vez, el dolor fue aún mayor, cerca de mi punto de ruptura. Sin embargo, tan pronto como se retiró el cuchillo, el dolor cesó. La cirugía había durado 3 minutos. No se utilizó ningún procedimiento estéril y las manos desnudas de Pachita estaban cubiertas de sangre de operaciones anteriores. Después de la operación, hubo un sangrado mínimo, pero apareció una nueva complicación. Mi cabeza resonaba con ruidos fuertes, tan fuertes que no podía escuchar lo que la gente me decía. Me dieron una tintura y me dijeron que me pusiera una gota en cada oído todos los días. Los ruidos disminuyeron gradualmente y al 8º día, después de la operación, habían cesado por completo. De hecho, mi audición era ahora tan aguda que sufría dolorosamente de hiperacusia, que es el aumento anormal de la capacidad auditiva. Esta condición duró alrededor de 2 semanas. Un mes después de la operación, mi audición volvió completamente a la normalidad.
Después de esta experiencia me sentí completamente confiado en el tratamiento de Pachita y pude recomendar su cirugía a todos los pacientes. Ah, O sea, imagínate que estás viendo cómo se acercan y todo así, Y ni te siquiera- abren y todo, no te ponen anestesia, no hay nada y Exacto, ni siquiera te anestesian. así con un cuchillo a la brava, vámonos. Viendo la sangre de otras personas en sus manos. O sea, es muy impresionante. Pero me parece muy impresionante que él menciona que ni siquiera intentó evitarlo. Porque eso sería como la primera reacción de una persona por Ajá. sobrevivencia, ¿no? Sí, claro. Intentar quitarte, intentar mover a la persona, pero no. Ujú. A pesar de que no lo habían medicado, no lo habían hipnotizado, no le habían hecho nada como para calmarlo. Está muy, muy impresionante su testimonio. Y digo, así como el suyo, hay muchos otros. Sí, lo que me gusta mucho de Pachita es que ella no se negaba a estas personas, Que dudaban de ella, ¿no? a estas personas que iban a ver su trabajo. O sea, si tú querías, tú ibas y le decías, oiga, quiero ver, quiero estar ahí, quiero estar presente, algo, ¿no? O sea, había niños viendo sus operaciones, había personas mayores, personas jóvenes, científicos, doctores, investigadores, o sea, digo, para hacer mentira, tú pones miles de excusas, no puedes ver, esto es profesional, esto es en privado, qué sé yo. Hasta dejaba cualquier que cosa. tomaran fotos. Exacto, entonces creo que estas cosas que puedes ver, que puedes presenciar, pues son reales, ¿no? Sí, y además digo, había muchos, muchos testigos que habían pasado por su mesa de operación y nunca hubo ningún reporte de que alguien sufriera alguna infección o cualquier efecto de no haber utilizado pues condiciones higiénicas para nuestros estándares, ¿no? O de no haber utilizado algún medicamento después para prevenir inflamación, prevenir infecciones, como te pasaría regularmente en una operación, ¿no? Ella simplemente usaba sus manos y hacían un ritual, no nada más ella, junto con las personas que estaban ahí, que lo decían de saturación, no suturación, sino saturación, que eran que colocaban sus manos y con eso era con lo que cerraban. O sea, no era como que agarraran una aguja para cerrar la herida No, como... y no había rastro de eso, o sea, Sí, mucho quedaba como un rasguñito y ya. ajá. Es impresionante, o sea, sí, es impresionante. No tengo otra palabra para describir lo que ella hacía y creo que muchísimas personas que han leído o han escuchado esto piensan lo mismo. Sí, o sea, está súper increíble. ¿Tú hubieras sido voluntaria? O sea, de que hubieras tenido algo en tu cuerpo y tuvieras la necesidad de operarte sin pagar, ¿no? Yo creo que sí, especialmente teniendo como referencias, ¿no? Como te decía, una familiar mía fue operada por ella y no fue la única, pero es la que escuché más, ¿no? Y pues si ella me hubiera llevado, digo, para empezar, Pachita falleció cuando yo todavía ni nacía, ¿no? Sí, claro. Pero en el caso de que yo hubiera estado viva y ella también, y hubiera necesitado una operación, yo creo que sin duda hubiera ido, especialmente cuando eran cosas como tan duras, ¿no? Porque había personas que iban ahí con cánceres súper avanzados, Sí. que iban ahí parapléjicos, en estado vegetativo, o sea, personas que realmente no era como que no habían intentado otros métodos antes. Ujú. Si tan solo ahorita, por ejemplo, con el cáncer, hay muchísimas personas intentando medicina alternativa que algunas de ellas son muy efectivas y otras, pues por desgracia, son más bien fraudes. Ujú. Pero cuando estás con una enfermedad así tan delicada, terminal o que simplemente no encuentras la esperanza en ningún otro lado, pues la vas a buscar a donde sea, ¿no? Claro. Yo eso pienso. Sí, o sea, todavía yo a veces, em, pues mi mamá es una de las personas que cree mucho en las hierbas, en las plantas, ¿no? Ujú. Entonces, mi mamá cada vez que yo me siento mal o que incluso mi mamá, pues, em, desafortunadamente ha tenido amigas que fallecieron de cáncer, ¿no? Ujú.
Entonces, pues mi mamá muy creyente y con esta fe de, ay, voy a conseguir esta planta porque esta planta cura el cáncer, esta fruta previene, mata las células cancerígenas y pues no ha estado a tiempo, pero ella tiene fe en esto todavía, ¿no? De, pues sí, o sea, ella cree en estas plantas sanadoras. Entonces, Sí, de hecho, yo siempre he mencionado que mi abuelita era muy católica, pero ella creía mucho en las plantas. O ujú, sea, a lo mejor no viéndolas como en un sentido como los chamanes, ¿no? Como otro tipo de espíritu. Ella simplemente era como, pues, Dios lo creó, debe ser bueno. Entonces, sí era mucho de que yo recuerdo que siempre tuvieron sus frasquitos de plantas, ujú, por ejemplo, que tomaban agua de palo azul o ajá, sí. o gordolobo o manzanilla. Mi abuelita era fan del té de manzanilla, para relajarse. Y cuando mi mamá enfermó, recuerdo que mi hermana, pues investigando, supo del aceite de THC, Ujú. que según investigaciones, pues podía ayudar. Mi mamá ya, su cáncer era terminal, ya la habían desahuciado, ya era como nada, ¿no? Y mi abuelita, sí, 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 vamos a probarlo y la marihuana es buena. Y fue la primera y única vez que yo escuché a mi abuelita decir eso. Pues es que también creo que te lleva a creer en todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, hacer hasta lo imposible por quedarte, por tener esa persona cerca, por aliviar, por sanar, o sea, por no solo probar con las cosas que nos dicen y ya. Claro, y sabes que yo puedo decir que si bien pues mi mamá ya estaba en una etapa muy tardía en la que ya era muy difícil, el dolor sí se lo controló, mucho más Sí, que la claro, morfina que le dieron. claro. Entonces, Lo creo. sí. Sí. Entonces la verdad es que, te digo, en mi familia sí son mucho de plantitas de hierbas, de bebidas de hierbas. Este, sí que estás resfriado, tómate un té de orégano. O si Ujú. andas muy mormado, tómate ajo y canela y mil Sí, cosas. claro. Entonces, sí, coincido con tu mamá en eso. Yo también, por desgracia, no tengo el gran conocimiento que tenía mi mamá y mi abuelita en cuanto a para qué servían. Mi papá también sabe mucho y la verdad no le he preguntado tanto, pero me podría Ujú. enseñar acerca de justo el poder medicinal de algunas plantas conocidas, ni siquiera yéndote a cosas complicadas. Sí, qué padre. O sea, la verdad es que yo a veces le digo a mi mamá, ay, ma, o sea, porque, o sea, no hablo de sus amigas, ¿no? Sino que a veces a mí me dicen, ay, tómate este que para los quistes, o que para algo así, ¿no? Que para los dolores menstruales y esas cosas. Y yo, ay, mano, ahorita me tomo una pastilla. Y es que pues también mis padres, ¿no? Médicos. Entonces, pues sí, o sea, uno quiere creer, pero a veces también, pues, te imponen mucho esto de, ay, con una pastilla te sientes mejor. Entonces, pues a veces uno no tiene tanta fe en esto, ¿no? Yo creo que para ciertas cosas, se me hace que para la única para la que definitivamente agarro una pastilla es para los dolores de La cabeza o migraña. migraña. Ahí Ujú. sí. Sí, yo también ya ahorita digo, ay, no, ya, o sea, ahorita se me quita, ahorita me tomo un té, me doy un baño o algo y Ujú. otra vez, ¿no? Como nueva. Pero, por ejemplo, si yo tengo resfriados y soy de, me tomo este tecito y Ujú, me duele la garganta, este tecito y estoy teniendo tal problema, este tecito. O sea, yo sí soy mucho de bebidas y ungüentos. Y obviamente, pues combinado, ¿no? No voy a decir que así yo nada más puro naturista, porque la verdad es que no. Pero sí, sí creo en lo poderoso de las plantas, especialmente indicadas por alguien que sabe. O sea, no ujú, nada más agarrándola exacto. porque en Sí, internet sí, te dijo. claro. Ujú, Y bueno, otra cosa que te digo me pareció muy interesante de Mamá Pachita fue que ella utilizaba un poco algo así como el psicoanálisis. Ella no nada más curaba, digo, estas cirugías fueron lo que la hizo más famosa, pero ella no solo utilizaba esto, ella también utilizaba eh, el hablar con ellos porque ella también creía que había dolencias que eran meramente emocionales y ujú, otras que eran físicas pero que provenían de lo emocional. Entonces ella por medio de sus sanaciones determinaba si realmente su dolor venía de algo en su cuerpo que no estaba ujú. funcionando o si era algo espiritual que se estaba manifestando por medio de un dolor físico. Entonces hacía una especie como
como de terapia, de psicoanálisis, de terapia de comunicación en la que hablaban los pacientes con ella. Ujú. Y con esto los curaba también. O sea, era versátil. Y aquí volvemos a comprobar que la terapia es buena. Ven, amiguitos, vayan a terapia. No Siempre tiene es bueno. nada de malo, la verdad. Al Y contrario. pues bueno, o sea, también lo relaciono con esto de que te decía antes con el don Iván Ramón, Ujú. que él con tan solo ver sus manos, o sea, ya se daba cuenta, ¿no? Que tenía la persona. Entonces también Pachita aquí hablando con las personas, o que te decía que hay personas que te ven y te dicen, ay, te duele el cuello, ¿estás bien? O no sé, tu brazo, tu pierna, no sé, cualquier parte de tu cuerpo. Veo que traes algo. Exacto, o sea, qué poderoso todo eso. Sí. Y bueno, obviamente Pachita, así como todos los chamanes, pues tenía sus retractores, ¿no? Como siempre va a haber en este tipo de situaciones. Por ejemplo, había una investigadora paranormal de Estados Unidos que se llama Joanna Michelson. Y ella afirmaba que Pachita estaba utilizando fuerzas demoníacas invisibles. O sea que para ella lo que Pachita estaba haciendo no era bueno, ¿no? Sino que estaba utilizando espíritus malignos. Cada quien cree lo que quiera, pero yo sinceramente pienso que... Pero pues no estás sé. viendo que la gente está viva, que se sana, que se Exacto. cura, que camina, que sigue andando por la vida. ¿Cómo puedes decir que es algo demoníaco? O sea, Exacto, o sea, era a lo que iba con lo que cada quien cree lo que quiere, pero... Pero ujú, sí pienso que, no sé, si realmente vas a estar utilizando entidades malignas, pues las utilizas para algo malo, ¿no? O, ajá. o se volvieron buenas, o no sé. Se me hace, o sea, obviamente ella debe tener sus propias creencias que la llevaron a esto, ¿no? Ujú. A Pero sí. esta conclusión, ¿no? Ujú. ¿Quién sabe? Y obviamente también hay muchísimos científicos que decían que no, que era un fraude, que era a pesar de todos los testigos que había, de todas las fotografías, o sea, no, ellos decían que era un circo que estaba muy bien montado, ¿no? Y otras personas que no es que creyeran que no funcionaba ni nada por el estilo, sino que decían que más bien era como un efecto placebo, Ujú. lo que no explica las cirugías, por ejemplo, pero pues bueno, obviamente cada quien se hacía su propia idea con base en lo que leía o en lo que Ujú. veía, pero creo que al menos yo no encontré ninguno que hubiera sido testigo y no creyera. Ujú. Sí, pues claro. Digo, yo, por lo que se cuenta, creo que si ves eso ya no hay vuelta atrás, ¿no? No Ujú. sé. Y bueno, pues sí es un tema muy interesante el de Pachita y es un tema muy extenso porque pues, o sea, no fue nada más una cirugía la que hizo, fueron muchísimas. Ujú. Supongo que no sabemos si todavía haya personas que se sometieron a esta cirugía o testigos que puedan pues dar su testimonio, ¿no? O sea, estaría súper padre eso, pero pues quién sabe, ahí está, Pachita existió y sus cirugías existieron, su sanación existió, entonces pues esto es de lo que se habla, ¿no? Y de lo que habló mucho este gran investigador. Yo, antes de que terminemos justo con el tema de Pachita, voy a intentar conseguir el testimonio. Ah, No sí, sí, prometo sí. nada, porque pues todo depende de la persona, obviamente eso es totalmente personal, Ujú. pero voy a intentar conseguir el testimonio. Es una persona que aún está viva, que aún está aquí y bastante, bastante sana. Tiene bastante edad, pero está bastante sana. Y además de ello, me contaron, yo también lo confirmaría con ella, si me lo permite como confirmarlo vaya aquí, que los restos de Pachita justo estaban enterrados en el lote funerario de ella. Que ella fue pues una de las grandes seguidoras de los conocimientos de Pachita, Ujú. y ella, y no nada más ella, sino ella y su familia, y que justo su familia pues la apoyó mucho a Pachita justo por lo impresionante de sus sanaciones y porque querían que llegara más gente, y que cuando falleció
pues decidieron apoyar en ese sentido de que sus restos descansaran en un lugar donde ellos sabían que iba a estar bien y que no le iban a hacer nada porque pues nunca falta, ¿no? A profanar ahí con su cuerpo o algo. Exacto, entonces obviamente pues no vamos a revelar la localidad donde se encuentra, pero sí se me hizo muy impresionante cuando me contaron, entonces queda pendiente que yo les confirme tanto eso como pues la experiencia de mi familia. Bueno, pues aquí estaremos al pendiente. Saludos. Y pues por último, como mencionaba Jazz, vamos a continuar con un científico. Este no es un chamán, pero quisimos incluirlo en este capítulo justo porque él se dedicó a investigar a los chamanes desde una mirada completamente científica, desde un punto de vista completamente experimental, no yéndose a creer solo por creer, como tal vez pasaría con muchos de nosotros. Él tenía un trasfondo muy científico, vaya, de física, de neurociencia. Entonces, realmente su testimonio es muy valioso acerca de Pachita, que fue una de las primeras chamanas con las que trabajó. Y pues este científico es Jacobo Grinberg. Así es. Pues Jacobo Grinberg, como dices, es este científico que le llamó mucho la atención este tipo de cirugías que realizaba Pachita y fue testigo de varias cirugías como para comprobar este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de donde nació, creo, su teoría, ¿no? Teoría de la sintergia es. Fue uno de los motivos, claro, por los que desarrolló esta teoría. De hecho, a él siempre le interesó mucho la mente. Esto gracias a que cuando él tenía 12 años, su mamá enfermó de una enfermedad cardiovascular que le llevó a unas condiciones médicas durante 2 años. Y entonces esto fue lo que a él le despertó la curiosidad por la mente, cómo funciona la mente, cómo procesamos las cosas, entre tantas otras cosas, ¿no? Bueno, él nació en 1946 en Ciudad de México y pues fue muy controversial justamente por ser un científico que estudiaba algo que la mayoría de los científicos tachan de charlatanería. Pues obviamente no fue como que tan fácilmente recibido por la comunidad científica. Él estudió el chamanismo, no nada más el chamanismo, sino como el cerebro y las capacidades espirituales que teníamos las personas. Y pues los chamanes lo consideran a él un científico por su forma de abordar todo esto, pero los científicos lo consideraban un chamán. Entonces estaba como que ahí en medio, ¿no? Y bueno, así como nada más biografía rápida de él estudió psicología en la UNAM y psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York. Después, más tarde, él obtuvo su doctorado porque hizo unos estudios de los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro. Todas estas palabras, gente común como yo, sinceramente no las entiendo. Realmente, o sea, uno, nada más leyendo de lo que tratan sus estudios, uno sabe que estaba en un nivel mucho más arriba que nosotros, que el promedio, ¿no? Y pues bueno, recibió muchísimo reconocimiento. Realmente esto fue antes, obviamente, de que empezara con sus estudios del chamanismo. Recibió mucho reconocimiento y fue lo que le permitió fundar un instituto, un laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anáhuac. Esto sucedió pues en los 70s, creo, por ahí. Y conoció a Pachita, según dicen ahí las historias que uno se encuentra por internet, gracias a la hermana de López Portillo. Ok. Que ella lo conoció, le pareció súper interesante su plática y le dijo, no, pues que quiero que vengas a visitarme. En aquel momento ella era la primera dama y entonces que pues él fue a visitarla y ahí estaba Pachita y fue como la conoció. Porque, pues, Pachita no nada más era visitada por el pueblo, ¿no? Sí, tenía sus días en donde atendía a este tipo de personas poderosas, política, pues sí,
de altos La élite. niveles. Ajá. Y pues tenía los días en donde atendía gente, pues, Pueblo del como pueblo. uno. Ujú. Sí. Y creo que fue alguien a quien le dijo, Jacobo, ven, te estaba esperando. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Qué loco. Sí, o sea, ya lo tenía también en la Ujú. mira. Y pues bueno, él en los 80s abrió un segundo laboratorio en la UNAM, de hecho se volvió maestro de la UNAM. Y en 1987 ya Pachita ya había fallecido, pero él quedó tan impresionado al ver todo lo que Pachita hacía. O sea, realmente a él le cambió la visión. Él ya había tenido sus experiencias con muchísimas otras cosas. No fue como que su primer acercamiento a algo no convencional. Él ya había tenido sus viajes en diferentes partes del mundo, investigando justo este tipo de cosas extraordinarias que logran hacer los Ujú. seres humanos, y él buscando explicarlos de una forma científica. Pero cuando conoció a Pachita, para él fue como un wow, o sea, esto va más allá de las cosas que había podido presenciar hasta ese momento, ¿no? Entonces siempre le había llamado la atención la chamanería, el chamanismo, y entonces decidió meterse más a fondo a estudiarlo. Primero con mamá Pachita, y cuando mamá Pachita falleció, decidió continuar con sus estudios con otros chamanes Ujú. como Don Iván Ramón que mencionabas. Ujú. Pues sí, su historia es muy impresionante, ¿no? O sea, todo lo que hizo, todo lo que realizó, todo lo que, a las conclusiones que llegó. O sea, a mí me llama mucho la atención que, o sea, él dice que en su teoría nuestra mente, nuestro pensamiento puede interactuar con una realidad que ahí está, que es de lo que venimos hablando, ¿no? Y solo tenemos que saber dirigirla y materializarla, como que es lo que hacía mamá Pachita. O sea, ella quería un hígado nuevo, un hígado en buen estado para, Sano, ajá. sí, para trasplantar, Transplantar, sí. y lo hacía, ¿no? Entonces como, ¿de dónde? Y si no lo utilizaba, el hígado desaparecía, o sea, lo que sea que fuera a utilizar, desaparecía. ¿Por qué? Porque no iba a ser utilizado. Entonces se desvanecía simplemente. Sí, y de hecho él pasó mucho tiempo estudiando a Pachita, con Pachita, vaya, viajando con ella, reuniéndose con sus pacientes, haciendo experimentos, porque él decía que él estaba convencido que lo que Pachita había logrado de alguna manera era combinar los dos tipos de realidades o campos diferentes para curar a sus pacientes. Ujú. Él hizo esta teoría, como mencionabas, que es la teoría sintérgica, que propone que no hay objetos separados unos de los otros. Ujú. Dice que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con ese campo. Es decir, mucha gente para que lo entendamos los que no estudiamos este tipo de cosas, y como para en un lenguaje más sencillo, lo explican como una red de Wi-Fi, que es algo así como yo tengo pues mi propia red, la interpreto de cierta forma Ujú. en esta computadora que es mi cerebro, pero esa señal no viene necesariamente de solo mi cerebro o de lo que está aquí luego, sino viene de un todo, y todos estamos conectados como a este router, por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces, para él, esto era la teoría de la sintérgica. Ajá, la Ujú. teoría sintérgica, justo. Que era que todos formamos parte del todo y el todo forma parte de uno, que es justo lo que dicen los chamanes siempre. Ujú. Sí, pues, o sea, hay mucho que entender, mucho que investigar, mucho que razonar, pensar, porque, pues sí, o sea, también usamos solo una parte de nuestro cerebro y la otra parte está ahí, pero ¿qué podemos hacer con eso, no? Sí, y justo hizo muchos experimentos. A él, pues como era un científico, a él le interesaba probarlo, ¿no? O sea, con experimentos que tuvieran un registro, que él pudiera tener ahí la evidencia, y no nada más así como que, sí, yo vi que esto pasó y ya.
Entonces, por ejemplo, leí de uno de ellos que me pareció muy, muy interesante, uno de los experimentos, que era que él obviamente utilizaba voluntarios para sus experimentos y en esta ocasión utilizó 2 voluntarios que no se conocían entre sí, era la primera vez que se veían, y ellos les pusieron unos electrodos para hacer un electroencefalograma, perdón, en sus cabezas, 36 en total, y entonces los sometió a una meditación profunda. Y en esta meditación, pues obviamente ellos llegaron a un estado de relajación muy, profundo. Vaya, sí. Perdón la redundancia, pero sí llegaron a un estado de relajación muy profundo. Y entonces después de ello, para esto lo realizaron en una jaula de Faraday, que esto evita que haya señales de otros lugares interfiriendo con lo que está sucediendo dentro. Esto justo para evitar que cualquier cosa externa afectara lo que estaba sucediendo allá adentro, ¿no? Entonces, bueno, realizó esto, separó a estos 2 extraños que tuvieron este momento de meditación profunda juntos, y entonces a uno de ellos lo dejó en esta jaula de Faraday y al otro lo mandó a una habitación muy relajada, a una habitación en la que había silencio, estaban las luces apagadas y podía estar ahí la persona tranquila, ¿no? Y continuó monitoreando su cerebro, mientras que el que estaba en la jaula de Faraday comenzó a bombardearlo con imágenes y con sonidos para generar cierta estimulación en su cerebro. Entonces, mientras monitoreaba lo que estaba produciendo, las ondas que producía su cerebro, ¿no? Entonces, lo que encontraron muy, muy interesante en este experimento fue que la persona que estaba dentro de la jaula de Faraday estaba teniendo las mismas reacciones de movimiento cerebral que quien estaba en la sala de silencio. Alguien que no estaba recibiendo ningún estímulo estaba de alguna forma recibiendo los estímulos que estaba recibiendo la persona en la jaula de Faraday. Y pues esto era como, no son hermanos que tal vez se conecten de alguna forma, no son siquiera conocidos, o sea, eran completamente extraños. Entonces, es muy impresionante este tipo de experimentos que él realizó para demostrar la potencia de la mente. Sí. Y la forma en la que logran conectar. También realizó otro experimento en el que lo hizo con niños, en el que se trataba de leer imágenes con los ojos cerrados. Y no se trataba, no solo imágenes, perdón, leer en general, con los ojos vendados. Y no era braille, o sea, no eran los puntitos que las personas que saben braille podrían interpretar, sino que era en una hoja sin ninguna textura de relieve. Les cerraba los ojos y ellos simplemente tocándolo, después de obviamente un proceso de preparación, ¿no? Ellos podían explicar exactamente qué era lo que estaba en la hoja. Textos, imágenes. No todos lo lograron, pero el 25% de los niños que estuvieron en este experimento lograron decir exactamente, sin ninguna falla, qué era lo que estaba en las hojas. Sí. Entonces, imagínate lo impresionante y las conclusiones que a las que él llegó de haber hecho estos experimentos y visto que pues su teoría realmente tenía mucho sentido, especialmente para todo el trasfondo que tenía el de investigación, ¿no? Entonces sí, esos experimentos fueron 2 de los tantos que realizó. Y pues obviamente debe haber muchísimos otros que ustedes puedan encontrar en internet. Se los recomiendo, de verdad es muy divertido ver esto. Y no sé si tú leíste algún experimento o algo más. Pues justo vi esos 2 también. ¿Sí? O sea, sí, y creo que hay videos sobre estos niños que están tocando estas páginas y están diciendo... Incluso trae un vestido blanco, hay una persona aquí, una mujer de este color, de su cabello tal, así. Entonces, pues sí, o sea, y como dices, no todos lo lograron. ¿Por qué? Porque pues todos somos diferentes y nuestro cerebro, pues también los conocimientos que tenemos o los conocimientos con los que nacemos, o sea, son distintos. Sí, claro. Y pues esto
esto se tiene que trabajar y para desarrollarnos más, esto se tiene que, pues, tiene que tener una investigación, ¿no? Y si lo queremos, pues lo podemos hacer. Y creo que él llegó a conclusiones muy interesantes, muy fuertes, o sea, tal vez no lo esperábamos o tal vez sí, y por eso pues, sí, pasó lo que pasó, ¿no? La verdad es que sí es verdad que es muy interesante y que no todos tenemos el mismo contexto y no todos tenemos la misma apertura. Exacto. Es como las personas que son sensibles a eventos paranormales, ¿no? Obviamente no es que ellos sean únicos y especiales y nadie más lo pueda tener, sino que tienen una cierta apertura que los demás no tenemos. Y esto era lo que Jacobo Greenberg intentaba explicar por medio de experimentos científicos, de demostrar cómo podemos conectar con este todo, ¿no? Y bueno, él después de haber realizado múltiples investigaciones, realmente llegó al punto de algo muy interesante para alguien que estaba estudiando este tipo de prácticas, que logró hasta cierto punto la aprobación de sus pares, cosa muy difícil para científicos, ¿no? Porque él logró publicar sus hallazgos. En 1994, él publicó sus hallazgos en una revista científica llamada Physics Essays, y el ensayo se tituló La paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen en el cerebro, el potencial transferido. Y justo hablaba de esto que mencionaba el primer experimento, de cómo puedes transferir tu conocimiento y tus sensaciones y demás a una persona que ni siquiera está aquí, ¿no? O sea, que ni siquiera está conectada directamente contigo. Y pues bueno, realmente el que lo haya logrado publicar en una revista científica es todo un proceso para hacer una publicación, ¿no? Y obviamente tiene que ser aprobada por otros científicos, no es nada más como que, sí, yo quiero como imprimir mi propio libro, ¿no? Sí, y ya. Sí. Entonces sí logró, o sea, no digamos que todos los científicos ya lo respetaban, pero sí logró que algunos de los científicos que estudiaban los mismos campos que él, pues se preguntaran, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es esto? Por lo menos no pudieran refutar la evidencia. O sea, porque justo lo que dices, los videos que existen, claro, porque él tenía evidencia de todas estas cosas. Claro. Obviamente no toda esta evidencia pudo ser pública, seguramente debe haber cosas que nunca salieron a la luz para nosotros, pero pues estaban ahí y él en estos laboratorios tenía apoyo gubernamental porque tenía el apoyo del CONACYT y de la UNAM. Sí. No digo que toda la UNAM y todo el CONACYT estuviera de acuerdo con sus prácticas, pero por lo menos había logrado demostrar que era lo suficientemente científica su práctica como para que no pudieran decir, no, estás desperdiciando nuestro dinero. No tienes evidencias, no tienes nada, es pura mentira. Exacto, y realmente, no sé, a mí me impresionó porque cuando justo estaba leyendo el conocimiento, perdón, la lectura en ciego, me recordó mucho a la neurolingüística. Alguna vez, más joven, tuve la oportunidad de tomar un taller de neurolingüística. Para muchas personas la neurolingüística es un fraude, para otras personas es del demonio. Ok. Sí, porque tengo tías que dicen que eso es del diablo. Pero la neurolingüística, pues bueno, te enseña varias cosas, al menos a mí en el taller pequeñito en el que estuve, fue impresionante. No sé si tú sabías que hace siglos las personas encontraban agua por medio de 2 varas. Y estas varas se conectaban, ellos iban caminando con las 2 varas separadas. Oh, sí. Y cuando encontraban agua, las varas se cruzaban. Ajá. Pues me enseñaron a hacer eso. ¡Guau! Nos dieron así 2 varas. Yo jamás en mi vida había tenido nada de sí tengo intuición y cosas así, para nada. Fue un día, ¿no? O sea, ni siquiera fue como una práctica de mucho tiempo, no. Fue un día en el que tuvimos un taller de neurolingüística en una escuela de psicología en Chihuahua y me dieron 2 varas de cobre que estaban así como dobladitas, ¿no? Para que agarraras con las manos y como que se pudieran mover libremente sin que tú las movieras.
Entonces te ponían a caminar así como viendo hacia enfrente sin ver hacia abajo, con esto dejando relajado después de que te habían hecho como una concentración por medio de palabras. Y en el momento en el que se cruzaban las varas, la persona que estaba encargada del taller dejaba caer una moneda exactamente donde se habían cruzado y justo caía en un vaso de agua que tenían ellos. ¡Ay, guau! Y luego es que fíjate, o sea, ahí tu conciencia está en otro lado. ¿Sí? O sea, es lo que veníamos, o sea, lo que, pues sí, los chamanes, ¿no? O sea, tu conciencia no está aquí. ¿Sí? Está aquí, pero está en otro lado. Está aquí, pero no está aquí. Sí, pues en otro, o sea, en otro nivel, tal vez, en otro estado de conciencia. Y realmente nosotros estábamos más, fue como una especie de meditación ligera. Tampoco creas que fue así Pero como que... es una meditación. Ajá, O sea, exacto. y además también en cómo estabas, cómo te preparas, cómo en el estado en el que entras, en este estado de apertura, ¿no? De aceptación. Sí. Ay, no sé, qué interesante. Y otro de los experimentos que nos pusieron ahí, no lo hice yo, lo hicieron, se lo hicieron ellos a una compañera, fue que pusieron 2 sillas y le empezaron a decir de que tus músculos están muy, muy tensos, se tensan como si fueran una tabla, cada vez se tensan más así, ¿no? O sea, le empezaron a decir y después la agarraron y la pusieron acostada sobre las 2 sillas, o sea, el cuello de ella recargado en el respaldo de una de las sillas y los tobillos de los pies, o sea, la parte de los pies recargados en la otra, con gente sosteniendo las sillas para que no se fueran a mover, ¿no? Y ella se quedó ahí como tabla, literal, así plana, totalmente dura, incluso le empujaban en el abdomen y no se doblaba. Y así que tú digas, híjole, es que ella tenía un chorro de fuerza y condición, para nada, o sea. Y le decían, ¿te duele? ¿Te sientes cansada? No, estoy muy relajada. Y luego ya, o sea, la quitaron. Entonces, a ese tipo de cosas, imagínate, si eso lograron ellos, en ese momento con personas que ni siquiera teníamos como que tanto conocimiento, profundizamos tanto porque teníamos 19 años. Ahora imagínate lo que logra una persona después de una preparación mucho más grande. Claro. Con el control de lo poderosa de la mente, ¿no? Sí, y justo he visto ese tipo de ejercicio en la tele, incluso como un tipo de juego, broma. Magia. Pero, o sea, en realidad sí se puede, o sea, si lo logramos, si nos ponemos en este estado de preparación de conciencia, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, y creo que no es un juego, ¿no? Y Jacobo se adentró en esto y lo comprobó. Entonces, no es algo como en lo que ya puedas decir, no, es mentira, o sea, no es verdad. O sea, puedes, pero sería negarte a las pruebas. Sí, pero... Sí, o sea, porque ya tenemos muchas pruebas también. Sí, pero por ejemplo te digo que yo tengo tías que dicen que esas cosas son del diablo. Entonces... Bueno, trabajaremos en las nuevas generaciones. Por favor. Entonces, o sea, sí, yo entiendo que obviamente muchas de estas prácticas pueden ser utilizadas para mal, como mencionábamos desde antes, pero realmente creo que también el querer negar que todo esto existe o que todo esto es posible es simplemente cerrarte a buscar evidencia. No digo que toda la evidencia que hay en Internet sea verdadera porque para nada, pero sí creo que hay muchísima evidencia de que nuestra visión del mundo es bien pequeñita. Sí, eso sí, está clarísimo. Está clarísimo con todo lo que hemos venido hablando desde el inicio. Desde las plantitas hasta estos estudios científicos. Sí, y justo era lo que Jacobo Greenberg quería demostrar, que todos estos conocimientos, por más que pudieran parecer charlatanería, por lo increíbles de las hazañas, realmente eran mucho más que solo eso porque podían tener el sustento científico si se les daba el tiempo de investigarlo, ¿no? Y pues bueno, para quienes no saben acerca de Jacobo Greenberg, hay muchísimo, es uno de los científicos más publicados de México todavía hasta esta época. Entonces hay muchísimo material que pueden encontrar de él. Desafortunadamente, poco tiempo después de que publicó este ensayo en el Physics Essays,
pues él desapareció. Hasta el momento no se sabe de su paradero. No dejó ningún rastro. Se hizo una investigación con pues cosas muy sospechosas, la verdad. Pero nunca lograron determinar qué fue lo que realmente pasó, ¿no? Sí, hasta el momento. Y de hecho su hermano intentó reabrir la carpeta hace unos años, creo que el año pasado. Y pues la perdieron. Entonces... Qué raro. Esas cosas no pasan aquí. Pero sí, bueno, por desgracia hay muchas teorías. Hay desde las teorías que dicen que fue un crimen pasional, que fue la esposa. Hay teorías que incluso que mencionan que logró trascender a otro plano y ya no supo cómo volver. Hay personas que creen que ahí hubo una intervención del FBI o de la CIA. Entonces, pues no podemos saber porque todo esto son especulaciones, no se tiene ninguna evidencia concreta y obviamente esto que nosotros les mencionamos es lo que encontramos y así como nosotros lo encontramos lo puede encontrar cualquiera e incluso pueden encontrar mucho más porque no ahondamos tanto en el tema. Sí, porque es un tema pues bastante amplio, bastante delicado sobre todo, entonces pues bueno... este es un poquito de la investigación que traemos para ustedes acerca del chamanismo y este gran científico Jacobo Grinberg. No sé si tienes algo más para ir cerrando este largo programa que nos tocó en esta ocasión. La verdad es que no pensábamos que fuéramos a hablar tanto sobre esto, pero sí es un tema bastante amplio, profundo y pues hablando de Jacobo también pues es un poco, hay que tratarlo con cuidado, ¿no? Sí, y justo por respeto a él y a sus investigaciones y a su familia, a las personas que le sobreviven, pues también no vamos a empezar a especular aquí cosas que no nos constan y que no tenemos ninguna evidencia. Claro. Entonces, agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros. La verdad, este tema da para muchísimas más horas porque nosotros tocamos el tema de los chamanes muy ligeramente. De hecho, creo que cada uno de ellos podría fácil llevarse un episodio de 2 horas si ahondamos en experiencias de testigos y si ahondamos en situaciones que haya evidencia de ellas. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo su tiempo y pues no sé, gracias, de verdad, nos encanta estar aquí compartiendo estos temas con ustedes que es apasionante investigar. Los invito a que investiguen. De verdad, van a encontrar cosas muy, muy interesantes que les van a hacer cambiar su perspectiva de muchas cosas. Sí. Sí, pues síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok como El Culto de las Esotéricas, Esotéricas con K. Y recuerden que también nos pueden enviar sus historias sobrenaturales, de fantasmas, de chamanes, de brujas, de brujería, de lo que quieran. Aquí con mucho gusto las leemos. Envíennoslas al correo elcultodelasesotéricas@gmail.com. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio tanto como a nosotras. Y pues que nos den like y que nos sigan y nos escuchen en la plataforma de su preferencia. Muchísimas gracias por estar con nosotras y acompañarnos. Que tengan un excelente resto de su día. Esto fue El Culto de las Esotéricas.